Las noticias no solo se cuentan, también se entienden. Aquí miramos más allá del titular, analizamos, aprendemos y prevenimos. Esto es Bajo la Lupa, donde la información se convierte en conciencia. Conducimos a Abigail y Salvador bajo la lupa. Hoy queremos comenzar este episodio de una manera diferente. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuántos de ustedes en las últimas semanas abrieron la llave de su casa y se encontraron con un agua contaminada, como color café, amarillenta, etcétera? Con tierra, con mal olor, o simplemente dejaron de confiar en el agua que llega a su hogar? Este es el tema del día de hoy. Yo soy Salvador Martínez y bueno, estamos de manteles largos porque el día de hoy es nuestro primer aniversario. Muchas gracias a todos y todas y todos por estar con nosotros. Un aplauso ahí. Y no ha sido un camino fácil, pero aquí estamos y seguiremos. Mañana. No, pues muchísimas gracias, Salvador. Y bueno, lo que comenta Salvador no solamente le pasó a una persona, le ha pasado a miles de personas en el área metropolitana de Guadalajara. Hemos visto en redes sociales fotografías, videos, denuncias. Y bueno, en los videos vemos cómo las personas llenan cubetas llenas de agua turbia. Y también, por otro lado, sus tinacos presentan sedimentos, ¿no? Y entonces aquí pues salta esta pregunta a toda la ciudadanía. ¿Qué está pasando con el agua en Guadalajara y en Jalisco a nivel general? Yo soy Abigail González y pues muchísimas gracias por vernos y escucharnos. Y bueno, justamente para ayudarnos a entender qué demonios está pasando con el agua, el día de hoy nos acompañan dos especialistas con amplia experiencia en el tema. Quiero presentar primero al maestro Carlos Ornelas Orozco, ingeniero civil por la Universidad de Guadalajara, maestro en ciencias con especialidad en ingeniería ambiental y profesor de la Universidad Panamericana. Cuenta con más de 30 años de experiencia en infraestructura hidráulica, saneamiento y gestión integral del agua, participando en proyectos relacionados con el diseño, operación y análisis de sistemas de abastecimiento de agua potable. Maestro Carlos, muchas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Es un placer estar con ustedes, Salvador y Abigail. Muchísimas gracias. Y bueno, también tenemos otro invitadazo de lujo. Nos acompaña el doctor Hugo Briceño Ramírez. Él es doctor en Ciencias Económico-Administrativas con orientación en Políticas Públicas. Es maestro en Ciencias Sociales y también es director del Centro de Ciudades Hidroadaptativas de la Universidad Panamericana. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores y miembros del Consejo Académico del Agua de Jalisco y del Consejo de Cuenca del Río Santiago. Además, ha participado como consejero en la Comisión Tarifaria de CIAPA y su trabajo de investigación se centra en la gestión del agua para uso urbano, las políticas públicas y la planeación de ciudades más resilientes. Pues ahora sí que un supercurriculazo de estos dos invitados. Muchísimas gracias, doctor Hugo, doctor Carlos, por participar y haber aceptado estar aquí el día de hoy con nosotros. Muchas gracias, Abigail, muchas gracias, Salvador, y gracias a todo el auditorio y felicitarlos por su aniversario. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias. Y bueno, justamente, pues a toda la ciudadanía nos cayó de sorpresa. Digo, habíamos experimentado cortes de agua, pero nunca una contaminación, al menos de manera tan masiva, ¿no? Y más allá de los comunicados oficiales, maestro Carlos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió desde un punto de vista técnico? Bien, este problema pues es ocasionado principalmente porque nuestra mayor fuente de abastecimiento para la ciudad es el agua de Chapala.
Ujú. Tenemos un acueducto cerrado que entró en operación en el año 1992 y cuya capacidad original eran 7.5 metros cúbicos por segundo, que es la concesión que tenemos por parte de Comisión Nacional del Agua. Ok. Aquí quisiera aclarar que no podemos sacar ni una gota más del lago más que ese volumen que tenemos concesionado. Ujú. Con el paso del tiempo, el acueducto fue reduciendo, fue perdiendo capacidad, de tal manera que ahora puede conducir alrededor de 5.2, 5.3 metros cúbicos por segundo. Ajá. ¿Y qué hacemos con la diferencia de agua? ¿Qué hacemos con los 2.2 que nos hacen falta para suministrar a la población? Bueno, lo que se hace es traerla por la conducción antigua, Ujú. se bombea en Ocotlán al río Santiago, llega a la presa derivadora Corona, ahí Ujú. nace el canal de Atequiza, llega a la presa de La Calera, en La Calera se bombea unos cuantos metros para que inicie el canal de las Pintas Ujú. y llega a la presa del mismo nombre. Ujú. En este tramo, en este trayecto entre presa Calera y presa Las Pintas, sufre de una contaminación muy severa. Estos 2.2 metros cúbicos que traemos, que nos hacen falta, ¿por qué? Por el crecimiento de la ciudad que ya alcanzó esta canal, ya está rodeado por urbanizaciones tanto del Salto como de Tlajomulco, Ok. con las consecuentes descargas, no solamente de origen municipal, sino también inclusive industrial y agropecuario, ¿no? Incluso pues se arrojan basura, animales muertos, todo esto causa una degradación muy fuerte en la calidad del agua. Entonces, el agua que comentábamos llega a la presa de La Calera, se bombea a la planta potabilizadora número 1, donde se une, se juntan en la caja de entrega con la del acueducto cerrado, Ajá. entran a la potabilizadora. Ahí en la potabilizadora, para empezar, no se tienen sistemas de medición, no se sabe exactamente cuánta agua está entrando, no hay una dosificación de los productos químicos automatizada, de tal manera que se esté midiendo la calidad de llegada y se pueda modular las dosis de químicos, ¿no? Entonces, pues hubo este problema de la contaminación fue derivado de que pues el canal de las Pintas ya no pudo más con toda la contaminación que llega y bueno, la potabilizadora cabe señalar que fue diseñada para un agua de 1956. O Híjole, sea, hay años que mucha no se ha. diferencia entre el agua de aquel entonces, que solo nos preocupamos por la turbidez, por quitar la tierra del agua, precipitarla, separarla y desinfectarla. Ahora ya tenemos contaminantes como los PFAS, que son los químicos eternos, Ajá. permanentes, como provienen del teflón, por ejemplo, por mencionar algunos. Este, tenemos problemas de microplásticos, tenemos problemas de metales pesados, o sea, tenemos muchos contaminantes que en ese tiempo no estaban previstos. Y la planta pues está diseñada para un agua que no refleja la realidad que estamos viviendo. No, pues a 50 años no había tanto contaminante como ahorita, ¿no? Y Exactamente. sobre todo el crecimiento poblacional y urbano, me También. Sí, imagino también tiene que Sí, ver. también tiene que ver y muchísimo. mucho. Sí. Así es. Pues bueno, para poner un poquito también en contexto a pues, las personas que nos ven y nos están escuchando, cuando vimos todas estas imágenes que aparecían en redes sociales, doctor Hugo, doctor Carlos, pues parecía que era algo repentino, ¿no? Y también eso nos han hecho un poquito creer, ¿no? Es que esto es algo pues repentino, que pues ha pasado y que pues vamos a salir de esta, pues sí, de crisis. En temas ahí de presupuesto, no traigo ahorita el dato muy exacto, pero salía que el CIAPA está pagando más deuda que lo que destina al tema de infraestructura, ¿no? Entonces, la pregunta aquí sería, ¿fue un accidente aislado esto de la contaminación o es el resultado de muchas decisiones que pues se han estado posponiendo, ¿no? Y en temas de presupuesto no se está destinando lo que se debería de destinar. Sí, mira, la verdad es que pues son años de abandono, son años de malas gestiones. El problema del sistema de agua potable pues es muy amplio, no solamente es el tema de la contaminación. Ujú. Tenemos un organismo pues que pierde dinero por cada metro cúbico que entra al sistema, está perdiendo dinero, alrededor de 10 pesos por cada metro cúbico que ingresa al sistema. Es un organismo que no factura,
lo que suministra. Ujú. Hay muchas pérdidas, le llamamos agua no contabilizada, que ronda, no hay un dato oficial, vamos a decir, pero está entre el 40 y el 50% el agua no contabilizada. ¿Qué es el agua no contabilizada? Pues aquella que no se factura, y no se factura porque se desperdician fugas, o porque se la roban, o porque simplemente no se mide. Entonces, no está facturando el organismo operador lo que entrega a la ciudadanía, Mm, y de eso que se factura no se cobra tampoco. Se qué cobran caray. alrededor Ujú. en el país está más o menos 2/3 son las que se cobran de lo que se factura. Entonces estamos hablando de una tarifa que no es suficiente para cubrir los costos operativos, una tarifa que está totalmente politizada, Ok. y un organismo que pierde financieramente. Tenemos también una infraestructura obsoleta. No solamente es el acueducto Chapala-Guadalajara, que ya Ujú. cubrió su vida útil, Ujú. Sí. sino se requiere un segundo acueducto, un acueducto sustituto. No solamente es el acueducto, también son las tuberías. Tenemos el 40% de las tuberías tienen más de 40 años. Sí, eso es Entonces es importante. un problema, yo le llamaría una tormenta perfecta, Ujú. porque tenemos un problema con la infraestructura, Ujú. tenemos el problema que ya comentó el maestro Carlos de la contaminación, Ujú. y bueno, y tenemos el problema operativo financiero del organismo. Y bueno, pues es una tormenta perfecta que se combina con el peor de los contaminantes, que lo hemos dicho aquí el maestro Carlos Honores y yo, que es la política, Mm, ¿sí? Todavía peor Entonces, aún. Sí, Es de un hecho. caldo de cultivo más bien Sí, ahí. sí. es un caldo de cultivo que se está complicando, y bueno, y no atendemos las causas reales del problema, sino que le queremos sacar la vuelta tal cual. La causa del problema pues es la contaminación, que están metiendo pues basura al agua, Mm, y cosas peores al agua, y no se está atendiendo que no se ensucie el agua, ¿verdad? Jus- Esa es la la real principal problema, es causa. ese. Ok. Justamente, doctor Hugo, y ahora que menciona el tema de la politización, pues ha habido, sobre todo del gobierno estatal, comunicados que echan la culpa a la falta de interés del gobierno federal en atender este tema. Ujú. Aquí, al menos hablando económicamente, ¿hasta dónde es responsabilidad del gobierno federal y dónde es responsabilidad del gobierno estatal? Bueno, mira, cada quien tiene sus atribuciones. El problema es que Ujú, nadie hace lo que le toca, y se tiran la bolita unos a Ajá. otros, y eso pasa sexenio tras sexenio, o trienio tras trienio, dependiendo de si los organismos son municipales o estatales. ujú, Tenemos una alta rotación de personal directivo. Mm, En el caso del CIAPA, pues no en llevaba ni un marzo. año el director, creo, o poco más de un año. ujú. También el director de la Comisión Estatal del Agua también ya no está. No estamos en contra de ningún perfil ni a favor, simplemente creemos que hay una alta rotación de personal directivo, Tiene que haber continuidad. una falta Exacto. de planeación a largo plazo, y lo que realmente se tiene que hacer es que exista gobernanza, es decir, que tengamos Mm, claro quién toma las decisiones, cómo se toman, y que estas decisiones no dependan de la política. Aquí el gran elemento contaminante es la política. Necesitamos quitar a los políticos es- la toma de decisiones en el agua. Ese es el gran problema. Así es. Así es. O Pues es sea, falta de transparencia, nadie sabe sus atribuciones. Muchas veces ni ellos lo saben, ¿no? Sí. no, y eso Sí. pasa con todas las dependencias, no solamente con el agua, Ujú, no se le da continuidad a los proyectos por lo mismo, ¿no? Es Ujú. decir, sale o entra algún tema de gobierno Ujú. y se va toda el personal de la dependencia. Así es. Bueno, y Ujú. justamente, maestro Carlos, pues cuando una persona ve el agua que está contaminada, evidentemente piensa uno lo peor, ¿cómo le voy a hacer para bañarme? ¿Cómo le Ujú. voy a hacer para lavar los trastes, la ropa, etcétera? Sí. Esto siempre significa un riesgo para la salud y de ser así, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, pues limitar los usos, ¿no? Del agua que nos está llegando. Hay unas características del agua que se llaman organolépticas, que es lo que podemos percibir Organolépticas, con ahora. nuestra vista, nuestro olfato, el gusto. Ujú, Si en la apariencia vemos que es un agua turbia, pues puede esconder muchas cosas, puede esconder microorganismos, puede esconder metales pesados, puede haber más elementos ahí. Entonces, pues, reducir el uso del agua que llega a lo mínimo indispensable. O sea, lavar tal vez la ropa, limpiar los pisos,
los trastes pues con sus... Desinfectante adicional, ¿no? Sí, lavarse los dientes no, Uy, beberla pues tampoco, mucho menos. Pues restringir el uso, ¿no? Tomando en cuenta la calidad que está llegando. Y más tomando en cuenta que la mayoría de la gente no tiene como la economía para instalar purificadores, filtros. Justamente ese es Ajá. la limitante. Sí. Hemos visto un crecimiento en instalaciones particulares o a nivel cotos de estos sistemas de filtración que implican un mantenimiento. O sea, no es nada más compro mi filtro y ya está resuelto el problema, ¿no? Hay que estarle dando su mantenimiento. Todo eso es costos que pues debería de estarlos asumiendo el CIAPA, ¿no? O sea, el costo del filtro, el costo del Pero ¿de mantenimiento. dónde si no hay dinero? ¿No? Exacto. O Sí, sea, sí. es un círculo vicioso. Sí. Y bueno, aquí y la pregunta pues es para los dos. Y va a sonar un poquito quizás redundante, pero siempre estamos buscando un responsable, ¿no? O sea, Ujú. aquí no nos importa tanto la solución. Lamentablemente así pasa mucho, no nos importa tanto la solución y nos gusta saber quién termina pagándola, ¿no? Ujú. Vimos que en marzo quitan a este director del CIAPA, que como comentan ustedes, creo que nada más tenía un año. Sí. Y pues meten creo que ese era el director de obras públicas. Ujú. Y bueno, pues ya dicen, ya con esto ya la vamos a hacer. Ujú. Pero en realidad aquí, ¿quién es el que debe de tomar pues la mayor responsabilidad? Porque pues esto, ¿se debe de considerar como crisis o en realidad no? O sea, en realidad debemos de calmarnos y todo va a estar bien. O sea, sí debemos de considerar como una verdadera crisis. Y por otro lado, ¿quién debe hacerse responsable? ¿CIAPA, gobierno del estado, Conagua, las administraciones anteriores, algún tipo de sanción? ¿No? Porque eso pues también se puede pedir al legislativo que lo haga, ¿no? Sí, es una corresponsabilidad compartida, principalmente por las autoridades. Yo veo que este problema se empezó a gestar desde sexenios atrás, con la falta de inversión en infraestructura, en reposición de tuberías, tanques, mantenimiento, también en poner en los puestos clave a gente que no estaba preparada, no tenía el perfil adecuado para desempeñar las funciones. Entonces, también con agua, pues tiene su parte de responsabilidad. Hay que recordar que ellos son los encargados de vigilar la calidad que se descarga a los cuerpos receptores nacionales, como son los ríos, lagos, presas. Y bueno, la fuente de abastecimiento del agua de Chapala es el río Lerma, que nace desde el Estado de México, cerca de Almoloya, y viene recolectando todas las descargas agropecuarias, contaminantes del sector agropecuario, de la industria, de las mismas ciudades que no tratan adecuadamente sus aguas, y toda esa contaminación llega a Chapala. Y luego, CIAPA mismo, ¿no? Que no ha invertido lo suficiente, el gobierno del estado, bueno, o sea, si nos ponemos a hacer Ahora sí buscar que culpables, es son una lista muchísimos enorme, ¿no? actores, o sea, es una bolita de nieve que ha estado creciendo porque muy seguramente alguien sí detectó que eso pasó. Me imagino que alguien pudo haber levantado la mano, pero para que no tronaran, a veces pasa así, ¿no? Que no truenen en mi administración, que truenen en la próxima, ¿no? Entonces, pues sí Pues pudo sí, haber pasado. Bueno, ahí no sé, doctor Hugo, pues es usted. una falta de responsabilidad, ¿verdad? De varios actores. Bueno, es un organismo estatal, pues depende del Ejecutivo Estatal y del director en turno, ¿no? Pero sí, efectivamente, pues ellos dependen también de la federación. Pero bueno, yo quisiera abundar más bien en el tema de si estamos en una crisis o no. Bueno, se habla de una bancarrota hídrica global, Okay. de la cual no somos ajenos. Las crisis se pueden superar. La bancarrota hídrica nos habla de que ya hay daños irreversibles. Ya llegar a un punto óptimo ya no está libre de daños. Tenemos gente ya enferma que tiene metales en su cuerpo. Y bueno, no es algo menor lo que está sucediendo. Yo creo que sí hay que hablar con la verdad. Hay que decir la situación como está. Y tenemos que, si no tocamos fondo, no vamos a salir. Yo creo que ya estamos, yo creo que ya se tocó fondo. Se puede empeorar todavía, pero creo que estamos en una posibilidad histórica, porque se habla ya del agua. Antes no se hablaba del agua aquí en Guadalajara. Ahora todos los días vemos múltiples noticias sobre el tema del agua. Eso es una excelente noticia, pero nos debe de servir para valorarla, no solamente los ciudadanos, sino también la clase política, que se den cuenta que no podemos jugar
con los recursos de la gente. Así Hay es. miles de millones de pesos tirados a la basura, Arcediano, Purgatorio. Varios El proyectos que propio no. Zapotillo fue un fracaso, hay que decirlo. Es un fracaso el Zapotillo. Es una presa que estaba planeada a una altura, iba a inundar unos pueblos, y había muchos problemas de derechos humanos en el proyecto original. Sí, la- Pero al final llega una presa que solamente es 5% del proyecto original. Es una presa que realmente no puede... No, no aporta No, y no aporta se mucho. gastaron mucho. el 5% del presupuesto, No, claro ¿va? que no. No, exactamente, se gastaron mucho dinero y bueno, tenemos... desplazaron a la comunidad de Sí. Temaca. Y Sí, tenemos... fue hicieron ahí con un- Alfaro, ¿no? Fue esa del No, desde antes, desde antes. con Aristóteles. Con Aristóteles. Y bueno, son una serie de fracasos que bueno, y que todo está contaminado por la política, insisto. Entonces, al final, el ciudadano es el que la paga y estamos pagando el precio de mucha irresponsabilidad de muchos años. No, y luego viene la crisis, pero ahora sí en el sector salud, Sí, porque todas estas personas, temas de metales, pues pueden originar otro tipo de enfermedades, ¿no? De por sí ya hay un fuerte tema con el cáncer, sí. entonces, Sí, en cuestión de salud, sí, aunque Secretaría de Salud no lo acepta, pero sí ha habido un repunte de enfermedades dermatológicas y gastrointestinales. Desafortunadamente no hay estadísticas que lo respalden, pero sí el sentir de la población es en ese sentido, que sí ha habido un aumento, ¿no? De este tipo de enfermedades. Y no podemos decir que es una epidemia, pero sí hay más casos que antes. Bueno, yo fuerte. recuerdo que justamente uno de mis primeros reportajes después de salir de la universidad fue en el tema de la presa del Salto. Y me acuerdo que el tema de la contaminación del agua en aquel entonces estaba limitado como solamente a ese municipio. Entonces, recuerdo que incluso allá tienen un problema muy grave de gente con insuficiencia renal, con problemas de cáncer en la piel, Sí. debido pues al agua contaminada que originaba esa presa. Y aquí mi pregunta es, una de las cosas que más, pues, afectaba eran los residuos que las empresas aventaban hacia la presa. Ujú. Mi pregunta es, ¿qué tanto, que de toda la contaminación que hay, qué tanta responsabilidad es de las empresas? ¿Y qué pasa con el tema de impuestos que no se están cobrando lo suficiente a empresas que utilizan, Mm. se benefician del agua y que incluso pueden llegar a ser contaminantes? Sí, pues la verdad es que es algo muy grave lo que está pasando. El hecho de que se permita que estén tirando estos contaminantes. Se han detectado descargas municipales también, descargas agropecuarias, descargas industriales. Y yo creo que es muy importante que sean pues multados, pero eso no es suficiente porque eso lo pueden internalizar en sus costos. Yo creo que tiene que haber un tema mediático, que se sepa quién está contaminando y que se deje de contaminar porque esa es la única solución al problema. Ahorita se quiere hacer un bypass, es parte de lo que se va a hacer en el gobierno y que básicamente consiste en la presa de la Calera, pues hacer un acueducto que le saque la vuelta a esa contaminación, pero esa no es la solución. La solución es dejar de contaminar. Ya está llegando también quejas de que se está contaminando también la presa La Red. Uy, Se no. supone que el agua que viene de ese lado es el agua limpia que tenemos, ya empiezan a contaminar también. Entonces es algo muy serio. Y aquí es un problema de la autoridad y un problema de falta de ética de los empresarios, de los industriales también. Necesitamos que cada quien asuma su responsabilidad y que se piense por el bien de la ciudadanía, no por el bien económico de unos cuantos. Sí, porque luego hay empresas que manejan todo este tema de, pues, monomandos, grifería, Ujú. que se supone que es un sistema para ahorrar temas de agua y todo, pero Sí. también contaminan. O sea, son empresas Sí, usan que metales pesados. usan metales para sus productos y termina, pues sí, contaminando muchísimo, ¿no? Sí, aunque digamos, el sector industrial o los líderes industriales dicen que están siendo conscientes, pero siempre hay un granito en el arroz, un pretito en el arroz, ¿no? Siempre nunca falta el industrial inconsciente que aprovecha que es fin de semana, que no hay inspectores para descargar toda su contaminación y ahorrar, entre comillas, el tratamiento de sus desechos, ¿no? Entonces sí tenemos que trabajar una campaña más intensa. Y yo diría que incluso
que las sanciones lleguen a cárcel, o sea, sí. que se consideren delitos ambientales y penales. Yo creo que en esa medida podrá mejorar un poco esa situación. Muy bien. Pues a mí, para no seguir con el tema del CIAPA, porque al fin y al cabo sabemos que es un organismo que le falta presupuesto, también pues tiene mucha deuda, y ya vimos que está en déficit, ¿no? Mucha cartera vencida también. También mucha gente que debe ahí, creo que hasta el Congreso, ¿no? El Hay un Congreso tema ahí que debe también, los agua y bueno, municipios. muy sonado durante la semana. Más bien aquí, dentro de todo esto de los empresarios, y siguiendo un poquito con esto de que también contaminan, ¿cuáles son las industrias que son bastiones aquí en Jalisco? Por ejemplo, la tequilera, ¿no? Ujú. Y cómo se han posicionado con respecto a todo este tema de la crisis del agua. O sea, ¿ha habido algún tema de cabildeo? Por ejemplo, ustedes que forman parte de la UP, ¿ha habido algún tipo de mesa para tratar todo esto del tema del agua? ¿Cómo ha sido? Bien, recientemente organizamos un Congreso Ciudadano por la Calidad del Agua Ujú, para, pues, escuchar todas las voces, escuchar al ciudadano de a pie, escuchar a especialistas en el tema, mismos académicos, este, activistas incluso nos acompañaron. Entonces, tratamos de escuchar todas las voces, de tener un posicionamiento para plantearlo, pues, a las autoridades, a los mismos industriales, a todos aquellos que tienen mayor grado de responsabilidad en cuanto al tema de la calidad del agua. No sé si quieras ahondar un poco más el tema, Doc. Bueno, no, pues básicamente quisimos hacer este evento para poder unir universidades. Estuvo ahí el TEC, estuvo la Autónoma, estuvo el UDG, estuvo ahí el doctor Arturo Gleason, en fin, muchos académicos. Y bueno, la idea ya les estaremos pasando las memorias, estamos trabajando en ellas. Y la idea era un espacio, vamos a decir, de 100% ciudadano, Ajá. para poder platicar sobre el tema, poder encontrar soluciones. Y bueno, eso es lo que estamos haciendo. Tenemos un centro de investigación, se llama el Centro de Ciudades Hidroadaptativas. Okay. Y bueno, también desde ahí queremos hacer un trabajo interdisciplinario, queremos buscar soluciones. Tratamos de no solo hablar del problema, sino también buscar la solución. Actualmente estamos visitando organismos exitosos y prácticas exitosas. Tenemos un atlas de prácticas hidroadaptativas, lo pueden checar en nuestra página de internet, donde podemos ver mejores prácticas en el mundo en 5 pilares: gobernanza, tecnología, eficiencia, restauración del ciclo hidrológico y conciencia hídrica. Entonces, podemos ver que se está implementando en otras partes del mundo, pero sobre todo queremos ver aquí en México qué ha funcionado. Estuvimos en Saltillo la semana pasada, en Monterrey, y en Saltillo es un organismo pues que tiene mucho éxito. Es un organismo que pasó de una eficiencia muy baja a una muy alta, las más altas del país. Y es un organismo que utiliza tecnología de punta para detección de fugas, para cobranza, etcétera. Tiene finanzas sanas y bueno, está entregando agua a la gente que es 100% potable. Eso está súper bien, ¿no? Porque sí escuchamos que en Monterrey hasta estaban haciendo estos bailes para ver si llovía, ¿no? Porque estaba muy fuerte el tema del Sí, agua, tuvieron pero problemas fuertes. entonces ya ha estado, pues ya se pudo mejorar, ¿no? Sí. Y creo que esto que comentan es muy valioso, ¿no? Es decir, en vez de estarnos echando la bolita con agua, CIAPA y gobiernos y políticos, acercarnos entre todos, tratar de ver, pues, cómo lo vamos a solucionar y ver qué sí se está haciendo bien en otros países o en otros estados y cómo nosotros lo podemos adaptar, ¿no? Sí, por ejemplo, una práctica muy buena que hacen ahí es que, por ejemplo, aquí en el CIAPA, el director lo escoge el gobernador. No significa que esté bien o mal el perfil del director. Pero en Aguas de Saltillo, por ejemplo, no lo decide la política, ¿no? Lo decide un ente diferente. También teníamos buenas prácticas aquí como la Comisión Tarifaria del CIAPA, que hoy en día pues, no es un adorno más que funcionar. Funcionó pura muchos letra. años. Funcionó muchos años muy bien. Tenemos buenas prácticas incluso que hemos tenido aquí en Guadalajara. Guadalajara, el CIAPA fue un organismo muy exitoso a nivel nacional, hay que decirlo. Y bueno, se fue descomponiendo. ¿Cuáles han sido esas buenas prácticas del comité tarifario y Sí. cómo es que dejó de funcionar? Mira, la comisión tarifaria, yo pertenecí un tiempo a ella. Fue un comité que se creó por ahí 2012, 2013.
Y bueno, lo que era un grupo que estaba compuesto por personas del gobierno y por personas de la iniciativa privada y de varios sectores, vamos a decir, incluso de los municipios. Y bueno, se definía técnicamente la tarifa. Había estudios muy serios para determinar la tarifa, determinar zonas de pobreza, determinar diferentes esquemas tarifarios según el consumo, y era una tarifa que crecía en función de la inflación propia del CIAPA, porque también la inflación no es la misma que hay en la canasta básica que lo que usa el agua, ¿no? Y bueno, aquí lo interesante es que no era el político quien decidía la tarifa, era un consejo, después comisión tarifaria, que decidía con criterios técnicos la tarifa. Sin embargo, los políticos llegaron y lo descompusieron y dijeron, ¿saben qué? No se sube la tarifa porque... Pues por temas populistas. Por temas claro, populistas, está. 100%, ¿no? Ujú. Y aparte no hay eso- castigo al no pago, entonces al no haber castigo al no pago, ojo, no estamos diciendo que tenga se que pagar corte. gente ni que se corte, pero pues hay abusos y no se paga y tenemos una cartera vencida de 20 mil millones de pesos, que eso nos alcanzaría para el acueducto y para la planta ¿Y potabilizadora. por qué no se ha hecho este tema de contratar un tipo de agencia de cobranza o algo, ¿no? Si hay tanta deuda, o sea, pues hacer algún tema de poder cobrarla. Igual, si es muy gravoso hacer un tema de convenio, porque es dar como un 30% para comenzar con el convenio, pues quizás, bueno, con que me vayas abondando un 10%. Y bueno, eso es con la población en general. Me imagino que también hay empresas que deben muchísimo dinero. Sí, hay Sí, grandes justo. consumidores que deben muchísimo dinero. O sea, no estamos hablando de la persona humilde que por su condición no puede pagar el servicio, sino estamos hablando de consumidores muy grandes. Entonces, dentro de la industria, el comercio, entonces se tiene que empezar con ellos a regularizarlos. Y también los municipios, bueno, tienen que poner el ejemplo, o sea, Claro, pues están como, exigiendo. tienen que ser congruentes. Sí, exacto. Fíjate yo- que... Ay, perdón. No, adelante. Sí, bueno, por ejemplo, yo aplaudo lo que está haciendo Zapopan de pagar el agua. Me parece increíble que no se la pagaran, porque ellos deben de dar el ejemplo, ¿no? O sea, los Claro. municipios, ya Zapopan se puso al corriente, está poniendo al corriente, los demás municipios lo tendrán que hacer y eso debió haber pasado hace muchos años. ¿Cómo nos van a exigir que paguemos si ellos no pagan, verdad? Exacto. Congreso del Estado tener muy ridículo que no Sí, pagaran con el por el agua, Congreso. eso es algo increíble, de ¿Cómo verdad. legislan por el agua si Y- ellos sí. mismos no se pagan, no? Y bueno, pues hay que pagar por el agua, ¿no? Y aparte que no es cara, pues la verdad no es. Así es. Ahora hay que aclarar algo. Lo que pagamos no es el agua, lo que pagamos es el servicio Es o lo correcto. que cuesta traer el agua desde las fuentes de abastecimiento hasta nuestras casas. Entonces, si no estamos pagando lo que cuesta, pues se refleja en un mal servicio, ¿no? Claro. Hay un mal servicio, la gente se niega a pagar y se vuelve o se convierte en un círculo vicioso Ujú. en el que estamos atrapados ahorita, ¿no? Y peor aún, Y no con una sabemos cómo calidad salir. mala. Sí, de hecho, pues ya desde la fuente de abastecimiento Ujú. llega a la planta potabilizadora, de la planta potabilizadora se va a las casas, de las casas pues se tiene que ir al drenaje, se tiene que tratar y se tiene que devolver al ecosistema en un buen estado, según la norma. Entonces todo eso pues cuesta mucho dinero y es lo que se cobra por el servicio, ¿verdad? Ujú. Claro. Justamente yo ahí tengo un pequeño reclamo que hacer a la UDG, Ah, porque hace 2 semanas me enteré que, pues, sabemos que la UDG tiene sus negocios, teatros, auditorios, Ujú. cineteca, etcétera. es dueño de media Guadalajara. Es dueño de Media Guadalajara y resulta que esos negocios no pagan el agua. O sea, y tú Sí. dices, bueno, meten a cantantes populares al auditorio y no les genera ganancia para pagar el agua. Venden incluso el nombre del auditorio, de los teatros a marcas comerciales y no les genera ganancia. Entonces, eso es como justamente las universidades deberían de poner el ejemplo Claro. y pagar el agua, ¿no? ¿Cómo Ya puede las ser va a pagar, posible? ¿eh? Ya el UDG ya dijo que va a pagar su rectora, va a pagar estas empresas, pues van a empezar a pagar por el agua y me parece una buena Sí, noticia. sería muy Sí. deseable que también paguen las instalaciones escolares, o sea, las aulas, las facultades, los centros universitarios, pero bueno, vamos paso por paso, ¿no? Digo, vamos regularizándonos, pero No, sí pero si sería muy ellos deseable. generan ganancias o utilidades, Ah, no, pues claro, ¿cómo no van claro, a pagar sí, todo el Claro, servicio? eso es lo que Sí. decía. Sí. ¿A poco pasaron todos estos años sin pagarlo? Son- Sí. Justamente, maestro Carlos, si mañana lo nombraran a usted director general del CIAPA Ándale, ¿qué tal? y solamente tuviera 90 días, ¿cuáles serían sus 3 primeras decisiones? Bueno, Pregunta polémica. primero pondría 3 condiciones para asumir una dirección de esa
tremenda responsabilidad. Número uno, que cuente con recursos necesarios para la renovación de la infraestructura clave para el abastecimiento y para la mejora de la calidad del agua. Segundo, tener un acuerdo con los sindicatos que cabe señalar, a veces entorpecen mucho las labores del organismo, de un acuerdo con ellos en el sentido de mejorar el desempeño de los trabajadores, hacerlos más eficientes, claro, sin descuidar sus condiciones laborales, por supuesto, pero sí establecer un compromiso con ellos. Y tercero, que nos permitieran modificar la Junta de Gobierno de CIAPA para que hubiera participación de ciudadanos reales, ciudadanos de a pie, también pues el sector industrial, las universidades, tenemos mucho que decir las universidades, y bueno, también los municipios deben de estar representados, los que integran el CIAPA, pero sí que tenga más peso, más la voz de los ciudadanos, ¿no? Ciudadanos y universidades, que nosotros no vamos con los vaivenes políticos, no vamos con los sexenios y podemos ayudar a hacer una visión a largo plazo. O sea, ¿cómo queremos que sea el servicio en 10 años, en 20 años, 30 años, 50 años? Y hacia dónde tenemos que caminar, ¿no? Yo creo que eso serían las condiciones sine qua non para tomar una responsabilidad de ese tipo. Así que los recursos necesarios para la renovación, pues sí, o sea, si vas a llegar mínimo, a trabajar, ¿no?, con las uñas, pues no, o sea, ni al caso. No es lo mínimo indispensable ahí. Sí. Pues aquí lo que comentaba de modificar la Junta de Gobierno del CIAPA, que haya ciudadanos, es curioso, o sea, cómo hay Consejo Ciudadano para la Seguridad, Consejo Ciudadano para tema social, pero no hay un Consejo Ciudadano para el agua, o sea, es curioso esa parte, ¿no? Sí, sí. O sea, para todo hay consejo del consejo del no, consejo. O sea, para todo hay consejos de seguridad, del agua, de mujeres. Sí, hay pero muchos. No hay La verdad es que sí hay muchos, pero como no se les da mucha voz, ¿verdad? Okay. Sí. De hecho, está el consejo, por ejemplo, está el Consejo Académico del Agua, de la Comisión Estatal del Agua, que ha sesionado 2 veces en los últimos 2 años, ¿no? Entonces, cuando en sus buenos momentos sesionaba 1 vez al mes. Entonces, sí hay mecanismos, pero que no se están utilizando, que realmente no son vinculantes y que realmente no... las autoridades están abiertas, pero no hay como unos mecanismos formales para que estos organismos realmente las decisiones o recomendaciones que hagan se lleven a la práctica. ¿Y del Congreso alguien se les ha acercado a ustedes como académicos del agua o no? Yo estuve en un grupo hace mucho que se llama, que era para el tema del zapotillo. Era un consejo académico de la Comisión Especial para... un nombre bien largo para el tema del zapotillo. La verdad es que fue muy lamentable esa participación porque pues los políticos literal hicieron un show. Fue increíble, fue muy divertido, pero sí hubo un show ahí en el Congreso. Se paraban, se iban, se retiraban de la sesión, se atacaban. Entonces fue un reflejo de lo que actualmente, pues es un circo. Pues. De lo que pasa realmente y los resultados los estamos viendo ahorita. Espectáculo y 0 propuestas. Exactamente. Sí, o sea, pues hacerles el llamado. Tú hácelo, chava, tú hácelos. Señores diputados, diputadas, pónganse serios y serias. O sea, no... Estoy seguro que la mayoría de ustedes tienen filtros en sus casas, en sus cotos, etcétera. No, paguen primero el agua del Congreso, por favor, y... déjense de cuestiones partidistas y siéntense a discutir, a debatir propuestas. Es lo que queremos. Totalmente. Queremos soluciones. No se pongan a pelear ahí en la Cámara de Diputados. Más bien queremos que se solucione todo este tema del agua porque es una crisis. Ya nos comentan aquí pues los doctores que es una verdadera crisis y es lamentable, ¿no? Que no le estemos poniendo el foco que le debemos de poner. Sí, en una entrevista de esta semana hice un llamado a todas las fuerzas políticas, a todos los actores, a que nos pongamos la camiseta de Jalisco, o sea, sin colores, como el agua, incolora. Así debemos de trabajar para resolver este problema. Claro. Yo tengo una pregunta para ambos. ¿Qué tan factible es que Jalisco pueda enfrentar una crisis humanitaria como la que ha habido en otros países por el tema del agua? Bueno, tenemos que cuidar mucho el acueducto Chapala-Guadalajara. Es un acueducto que ya rebasó su vida útil. Necesitamos ese segundo acueducto sustituto
porque dependemos el 60% del suministro depende de ese acueducto. Entonces debemos de cuidar mucho tanto que pueda llegar el agua como que llegue de calidad. Entonces efectivamente sí se puede agravar el problema si no lo atendemos las causas y si no damos una solución para que realmente exista este acueducto sustituto, que dicho sea de paso ya está altamente politizado e incluso politizado no solamente en el plano local, sino ya hay un pleito entre la federación y el Estado. Entonces eso ya es más delicado, se vienen tiempos electorales, eso es más delicado todavía. Entonces hay elementos para decir que puede empeorar todavía la situación, toco madera, espero que no, pero la politización, la politiquería, las elecciones que se vienen pueden hacer que exista todavía mayores problemas. Híjole, pues es algo muy, muy complejo. Y pues sí, lamentablemente pensamos que con el zapotillo pues todo se iba a resolver, ¿no? Y ya todo color de rosa, pero pues la realidad es que no. Y vamos para peor, ¿no? O sea, se ve, digo, esperemos que no sea así, pero pues sí se ve feo el panorama o el futuro. Sí, porque tenemos también, perdón. No, nada más iba a comentar que Zapotillo nos puede dar agua cuando mucho 8 meses y siempre y cuando se llene la presa. 8 meses. Sí, más tiempo ya es difícil. Sí, mira, tenemos el problema Chapala, dependemos 60% y viene el agua contaminada por el canal de Tequisa Las Pintas. Ajá. Una solución que nosotros decíamos era cerrar un tiempo esa parte, eso significa menos suministro para la ciudad, eso significa tandeos, pero con agua de mejor calidad. En lo que se resuelve el problema, en lo que se busca quién está contaminando, que eso es lo que se debe de hacer y se evita que estén contaminando. Tenemos el otro 30% del agua viene de los acuíferos, Ajá. de los pozos, de subterráneos. Y esa agua el problema que tiene es que cada vez se está explotando más el acuífero. Eso tiene muchos problemas porque se requiere más energía, llega el agua de menor calidad cada vez que va bajando más el nivel del acuífero. Sí, se disuelven minerales y hay que removerlos del agua. Y eso es todavía más complejo. Y tenemos un 10% o más del 10% que viene de la presa de Calderón, del sistema, vamos a decir, del Río Verde, Calderón. Y bueno, ya hemos detectado o ya ciudadanos han reportado que ya empiezan a contaminar la presa, la red. Que se supone que todo ese sistema del Río Verde es agua que viene limpia. Pues ya también está empezando a ensuciarla. Entonces, es algo que no... vemos que las diferentes fuentes tienen diferentes riesgos. La presa del Zapotillo, lo hemos dicho, pues es una presa que no va a dar el agua que nos dijeron que iba a dar. De hecho, los conductos, ¿nos puede explicar mejor aquí el ingeniero? Sí. No están diseñados para llevar... ¿Nos puede explicar un poquito? Sí, la línea de conducción que viene de Calderón a la potabilizadora número 3 y que nos trae agua de la parte, digamos, de los altos de Jalisco, está diseñado para un volumen determinado. Pero como ya se sumó de la presa del Salto, que está en Valle de Guadalupe, y más el volumen que va a llegar de Zapotillo, ya estamos hablando de 3 metros cúbicos por segundo. Entonces, ese acueducto ahora es un cuello de botella. Hay que hacer otro acueducto para que lleguen esos 3 metros cúbicos por segundo prometidos desde Zapotillo, el Calderón y el Salto, ¿no? Entonces, hay mucho por hacer. Básicamente, yo resumiría que el tema de calidad es proteger las fuentes en su origen, o sea, Chapala, las presas, como mencionaba el doctor, la presa de la Red, todas las presas que existen, y la conducción. O sea, no es posible que en pleno siglo XXI estemos trayendo agua por una conducción a cielo abierto y susceptible a que se roben el agua y a que nos la contaminen. O sea, no es posible. Nosotros tenemos muchos años en las ruedas de prensa que hacemos en la universidad pidiendo y señalando que es necesario el segundo acueducto, no para sacar más agua a Chapala, sino para tener lo que llaman redundancia, es decir, en lo que operas uno, le das mantenimiento al otro y así lo vas manejando. Y bueno, si ocurre un vandalismo, pues tienes el otro acueducto para traer el agua, ¿no? O sea, el día que ese acueducto falle, yo creo que media Guadalajara va a tener que salir de aquí porque no vamos a poder abastecernos de agua. ¡Ay, qué fuerte! Todos. Sí. Entonces, básicamente, ahorita lo urgente, o sea, si hablamos de algo ya urgente que se tiene que hacer, es renovar la infraestructura. Es decir, ahorita no, el CIAPA como tal, pues
como comentan, pues está en déficit, ¿no? Es darle más presupuesto Ujú. para que pueda renovar la infraestructura o, o qué se puede hacer, o sea, ¿qué le podríamos pedir? Digo, ahorita hizo el llamado Chava al tema legislativo. En noviembre hay un tema de las glosas, en donde van los encargados de cada dependencia a pedir más presupuesto, ¿no? Entonces, en este caso, la glosa pasada, recuerdo que le dieron muchísimo presupuesto a turismo, pues porque iba a venir esto del mundial, Sí. ¿verdad? Pero pues entonces sí es urgente que haya un mayor presupuesto para el CIAPA y también pues ahorita no sé cómo sea el tema de la deuda que trae CIAPA, pero destinar pues ahora sí que más al tema de la infraestructura o qué es lo que en sí se tiene Yo ya es también urgente. metería hacer la reestructuración de Ujú. CIAPA, es decir, reorganizarlo. Tiene mucho personal administrativo comparado con el personal técnico, siendo que debería ser al revés. O sea, hay muchos aspectos, ¿no? que hay que mejorar en Sí. CIAPA. Mira, la politiquería que se viene, porque Ujú. estamos viendo que se viene, es muy dañina. Entonces el CIAPA tiene que, porque es muy dañina porque no va a haber presupuesto, esperemos, toco madera, espero equivocarme, de la federación en el Ujú. corto plazo. Entonces necesitamos que el CIAPA haga lo que está en sus manos. ¿Sí? ¿Qué está en sus manos? Ujú. Mejorar su eficiencia. Me parecen adecuados algunas cuestiones que están haciendo ahorita en el corto plazo, pues el tema de los garrafones es un tema que no debería de hacerse así, o sea, es un tema que debe ser provisional, hay que tener mucho cuidado de no acostumbrarnos a una realidad que no debe ser. Mm. Es un tema que está bien que se haga ahorita por una emergencia, pero tenemos que resolver el problema de la contaminación, insisto. Ujú. Tenemos que recuperar esa cartera vencida, o sea, son 20,000 millones de pesos, no se pueden recuperar todos por aspectos legales, que yo no entiendo mucho de eso, pero sí se puede recuperar una parte importante. Eso está en Ujú. manos de CIAPA también. Sí. Está en manos de CIAPA medir mejor, Ujú. medir más, cobrar y tratar de proponer una tarifa adecuada y sobre todo, ¿sabes qué? Comunicar. Hay una crisis de comunicación muy fuerte en el CIAPA. Se requiere que comunique mejor a la ciudadanía porque no nos convencen, pues. Entonces necesitamos que nos convenza de por qué tenemos que pagar por el agua y que nos explique el problema, lo que está pasando de manera más clara, más pedagógica. Eso es lo que creo que tiene que hacer el CIAPA en el corto plazo. La Que les cobren comunicación. las empresas para ver también Sí, pues es y a parte de los la, políticos también, sí. aparte de la cartera vencida, pues también a los que no les cobran, cobrarles, ¿no? O Ujú. sea, Sí, no. sí, sí, Así sí. es. Y bueno, pues vamos a la recomendación de las pelis, ¿sí? Este, bueno, si quieren profundizar de este tema, les recomiendo el documental Brave Blue World, que es, bueno, este documental muestra cómo distintas ciudades están enfrentando la crisis mundial mediante innovación y reutilización, porque se habla que en unos años pues vamos a tener una crisis humanitaria severa, ¿no? Sin En agua. gran parte del mundo. También les recomiendo el libro Cadillac Desert de Mark Reisner. Y bueno, es considerado una de las obras más importantes sobre la historia de la gestión del agua y las decisiones políticas que han marcado el destino de regiones enteras, ya sea para bien o para mal. Que bueno, últimamente me atrevería a decir que Todos para más para mal. mal. Porque el agua pues no solamente depende de tuberías, sino depende de decisiones políticas que se piensen a futuro. Sí, ¿yo puedo hacer una recomendación también? Sí, adelante. Me adelante. quiero hacer tres Adelante. recomendaciones que tienen Ajá. que ver con el tema del agua. Una ahorita, no sé si, bueno, están de vacaciones los niños ahorita, ¿verdad? Sí, Sí. el 12 de agosto le- creo que regresan. Te recomiendo mucho la película de Rango. Rango. Rango es muy buena. Sí, Animada, la sí. Nos animada. habla, es muy pedagógica y nos habla de un futuro que ya llegó. Bueno, nos habla, es una película muy divertida, pero que sí nos habla de lo que puede llegar a pasar, ¿no? Les recomiendo también mucho todos los trabajos del periodista Agustín del Castillo, Territorio Sí. Reportaje, es muy pedagógico, muy pedagógico, tema del agua, y les recomendamos, por supuesto, Cuando el agua calla, que es el documental que hicimos en la Universidad Panamericana. Ok. Ah. Sobre Cuando el tema agua del agua. cae. Cuando Muy el bien. agua calla. Está en Cuando el Cuando agua el agua calla, calla. En lo YouTube pueden- lo pueden ¿Dónde se encontrar. puede ver? lo pueden encontrar en YouTube. Muy Lo bien. recomiendo mucho. Sí, yo les recomendaría entrar a nuestro Atlas de Ciudades Hidroadaptativas. En nuestra página tenemos un globo terráqueo donde tenemos mapeadas las mejores prácticas. Por ejemplo, pueden ver el caso de Namibia,
que ellos hacen reuso directo del agua residual, la tratan, la potabilizan y la vuelven a mandar a la población. Está el caso de Singapur, Newater, California, en el Orange County, y ahí nos podemos dar de cuenta o una idea de qué nos espera en el futuro, o sea, hasta dónde hay que Sí. reutilizar el agua. Y podemos ver también, por ejemplo, otros tipos de prácticas como las de Saltillo. Vamos a ponerla, un binomio canino se llama, binomio canino, que es un perro que detecta fugas. Ah, qué Que padre. solamente existen 25 en el Guau. mundo. Hay 2 en Saltillo, se llaman Manchas y Rex. Entonces, tuvimos la oportunidad de conocerlos, saludarlos recientemente. Y bueno, son técnicas, pues es creatividad, innovación. Y bueno, esas prácticas también las pueden ver ahí, ¿verdad? Claro. Pues Wow. muchísimas gracias. También compártanos sus redes sociales, bueno, si gustan que lo sigan, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, a mí me pueden seguir como HugoBR500 Ok. en Instagram, Muy bien. Hugo Briseño en Facebook y Hugo Briseño en LinkedIn también. Ok, Sí, bien. yo estoy en Instagram como Ornelas1968 y en Facebook como Carlos Ornelas. Ok. Y nuestra página de internet es ciudadesidroadaptativas.up.edu.mx. Perfecto. Vamos a revisar esa página con detenimiento, Con lupa. con lupa, bajo la lupa. Bajo la lupa. Exacto. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Hoy Gracias a entendimos, ustedes. hoy entendimos que el problema no es solamente el agua, que el agua salga color café, ¿verdad? Sino el verdadero problema sería acostumbrarnos a que esto ocurra y no exigir respuestas inmediatas y a largo plazo. Ujú. Y sí, porque la realidad es que gracias a ustedes pues pudimos poner este tema bajo la lupa. Y bueno, porque pues todos abrimos la llave, ¿no? Esperando que el agua salga limpia, que no salga con contaminantes y pues con la tranquilidad de que no nos va a pasar nada, ¿no? Que no de eso va a originar algún tipo de enfermedad. Además es un derecho humano que tenemos. Claro, sí. La tranquilidad de que te vas a bañar para quitarte lo sucio y No no que para te va a agarrar dar, más no que vas a suciedad, quedar ¿no? más sucio. Ajá. Así es. Bueno, si este episodio les pareció interesante, compártenlo. Es el último de esta segunda temporada. Nos vemos en la tercera temporada, recordándoles que la información también es una herramienta para exigir mejores decisiones. Esto fue. Bajo la lupa. Hasta Muchas gracias. Gracias. Gracias.